Después de que el capital hubiera tardado siglos en extender el día de trabajo hasta su límite máximo normal y luego más allá de este límite del día natural de 12 horas, siguió el nacimiento del maquinismo y la industria moderna, en el último tercio del siglo XVIII, una invasión violenta como el de una avalancha en su intensidad y extensión. Todos los límites de la moral y naturaleza, la edad y el sexo, el día y la noche se rompieron. Incluso las ideas de día y noche, de rústica sencillez en los antiguos estatutos, se volvieron tan confusas que un juez inglés, aún en 1860, necesitó una tranquila sagacidad talmúdica para explicar judicialmente qué era el día y qué era la noche. El capital celebraba sus orgías. En esta larga sección, Marx ha vuelto a dar una mirada histórica a la lucha por el día de trabajo y analizando la posición de la clase trabajadora, estando primero a la defensiva contra el capital y luego, en cambio, a estar a la ofensiva. Tan pronto como la clase trabajadora, aturdida al principio por el ruido y la agitación del nuevo sistema de producción, recuperó en alguna medida sus sentidos, su resistencia comenzó, y primero en la tierra natal del maquinismo, en Inglaterra. A principios de 1800, las condiciones de las fábricas eran terribles debido a muchas circunstancias y situaciones que enfrentaba la clase trabajadora, de las que hablé anteriormente en videos anteriores. Debido a cierta agitación política, se aprobaron algunas leyes laborales, pero en la realidad no se hicieron cumplir. En 1833, sin embargo, se aprobó la primera Factory Act, que estableció límites máximos del día de trabajo en alrededor de 15 horas para algunas industrias. También estableció límites de edad para el trabajo infantil y límites a la cantidad de horas que un niño podía trabajar. Los capitalistas respondieron a esto encontrando nuevas formas de alargar las horas de trabajo, principalmente el desarrollo del sistema de relevos que mencioné anteriormente, pero también encontraron nuevas formas de evadir la ley. Mientras que los niños no podían trabajar más de 8 horas al día en una fábrica, nada impidió que los capitalistas los hicieran trabajar en 2 fábricas separadas. A menudo ambas fábricas eran propiedad de la misma persona. Con la creciente agitación de la clase trabajadora en 1844 se aprobó otra Factory Act, que protegía a las mujeres trabajadoras mayores de 18 años, limitando sus horas a 12 por día y prohibiendo el trabajo nocturno. Los niños menores de 13 años obtuvieron límites máximos establecidos en 6 horas y media en algunas industrias, y hubo algunas estandarizaciones de los tiempos de comida y los tiempos oficiales de finalización del trabajo. Otra Factory Act, en 1847, redujo las horas para las personas de 13 a 18 años, y para todas las mujeres a 10 horas al día. Sin embargo, todavía no había regulación para los trabajadores adultos varones. Los capitalistas nuevamente respondieron a estas leyes al revocar las leyes del maíz, que en efecto redujeron los salarios en alrededor de un 25%. En 1848, la revolución se extendió por la mayor parte de Europa. En Inglaterra, sin embargo, los capitalistas, en respuesta a esta amenaza, restauraron el trabajo nocturno para los hombres adultos y reorganizaron el sistema de relevos. Muchos trabajadores fueron retenidos en las fábricas por más de las horas que tenían, e intentaron eliminar los informes de inspección de fábricas. En 1850, la Corte de Exchequer dictaminó que los Factory Act de 1844 y 47 carecían de sentido, aboliendo efectivamente las victorias anteriores de la clase trabajadora por su tiempo de trabajo reducido. Pero a esta victoria aparentemente decisiva del capital siguió inmediatamente una repulsión. Los trabajadores habían ofrecido hasta entonces una pasiva aunque inflexible e incesante resistencia. Ahora ellos protestaron en Lancashire y Yorkshire en reuniones amenazantes. La supuesta ley de las 10 horas era pues una simple patraña, una trampa parlamentaria, nunca había existido. Los inspectores de fábricas advirtieron con urgencia al gobierno que el antagonismo de clases había llegado a una tensión increíble. La lucha de la clase trabajadora ahora a la ofensiva, la gente se organizó en todo el país. Y entre 1850 a 1863 se aprobaron nuevas leyes y factorías que redujeron el día de trabajo para todos a 12 horas, incluidos los hombres adultos. El sistema de relevo se terminó, ya que las horas de trabajo se limitaban entre los 6 a.m. y las 6 p.m. en la mayoría de las industrias. Se introdujo un tiempo de comida estandarizado de 1 hora y media, y muchas regulaciones que hicieron que las condiciones de trabajo fueran más seguras dentro de las fábricas, que fueron ganadas por la clase trabajadora. Se comprenderá fácilmente que después de que los magnates de la fábrica se resignaron y reconciliaron con lo inevitable, el poder de resistencia del capital se debilitó gradualmente, mientras que al mismo tiempo el poder de ataque de la clase trabajadora creció.
La creación de un día de trabajo normal es, por tanto, producto de una prolongada guerra civil, más o menos disimulada, entre la clase capitalista y la clase trabajadora. En la breve sección final del capítulo 10, Marx llega a una conclusión de las secciones anteriores, después de un pequeño análisis, y hace una declaración internacional. La pasión del capital por una extensión ilimitada y temeraria del día de trabajo se gratifica primero en las industrias revolucionadas más temprano. El primer hecho que señala Marx es que debido a la lucha de la clase trabajadora que vimos, la legislación de fábricas se impuso dentro de algunas de las principales ramas de la gran industria. Con un esfuerzo continuado de la clase trabajadora, se fue extendiendo paulatinamente a todas las industrias. La historia de la regulación del día de trabajo en ciertas ramas de la producción y la lucha aún en curso en otras, en torno a esta regulación, prueban de manera concluyente que el trabajador aislado, el trabajador como vendedor libre de su fuerza de trabajo, cuando la producción capitalista una vez alcanzada cierta etapa, sucumbe sin ningún poder de resistencia. En segundo lugar, aunque esto ha tenido éxito en industrias de gran escala, los trabajadores aislados en lugares de trabajo más pequeños y en diferentes áreas, quedan vulnerables a los horrores del capitalismo. La Revolución de Febrero fue necesaria para traer al mundo la ley de las 12 horas. Marx señala que mientras que en Inglaterra tomó muchos años para la lucha por limitar las horas de trabajo, y no para todos, la Revolución de 1848 en Francia, sin embargo, otorgó a la clase trabajadora francesa límites a sus horas de trabajo al instante y para todos los lugares de trabajo. El trabajo no puede emanciparse a sí mismo en la piel blanca, donde en el negro está marcado. En Estados Unidos, la lucha de los esclavos en el sur fue crucial para la lucha del trabajo asalariado en el norte. La clase trabajadora está toda conectada por nuestra relación con el capital, sin importar el color de nuestra piel. Algunos sectores de la clase trabajadora no pueden luchar por su propia libertad si otras son usadas como esclavos. Después de la Guerra Civil Americana, la clase trabajadora cobró fuerza. Una agitación por un día de trabajo de 8 horas comenzó en América. La limitación del día de trabajo es una condición preliminar sin la cual todo intento de mejora y emancipación debe resultar abortado. El Congreso propone 8 horas como el límite legal del día de trabajo. El propio Marx participó en la Asociación Internacional de Trabajadores, o la AIT, a menudo llamada la Primera Internacional, que era una organización internacional que tenía como objetivo unir a una variedad de diferentes grupos izquierdistas, socialistas, comunistas, anarquistas y trade unions, que se basaban en la lucha trabajadora y la política de clases. Marx señala aquí que la AIT hace un llamado a todos los miembros de la clase trabajadora de todo el mundo para que se unan como uno y exijan un día de trabajo universal de 8 horas. Hay que reconocer que nuestro trabajador sale del proceso de producción distinto de cuando entró. En el mercado se encontraba como propietario de la mercancía fuerza de trabajo, cara a cara con otros propietarios de mercancías, negociante contra negociante. El contrato por el cual vendió el capitalista su fuerza de trabajo demostró, por así decirlo en blanco y negro, que disponía libremente de sí mismo. Concluido el trato, se descubre que no era un agente libre, que el tiempo durante es libre de vender su fuerza de trabajo es el tiempo el cual está obligado a venderla, que de hecho el vampiro no perderá su poder sobre él mientras haya un músculo, un nervio, una gota de sangre para explotar. Para protegerse contra la serpiente de sus agonías, los trabajadores deben unir sus cabezas y, como clase, forzar la aprobación de una ley, una barrera social todopoderosa que impedirá a los mismos trabajadores vender, por contrato voluntario al capital, a ellos mismos y sus familias en la esclavitud y la muerte. En lugar del pomposo catálogo de los derechos inalienables del hombre, viene la modesta Carta Magna de un día de trabajo legalmente limitado que dejará claro cuando termina el tiempo que vende el trabajador y cuando comienza el suyo propio.